El tiempo es una referencia en los calendarios y en la tecnología, porque en realidad es una continuación siempre. Estamos iniciando hoy la cuarta temporada de Páginas Vivas, Conversaciones de ayer, hoy y siempre. Un programa que ha penetrado en el gusto de quienes nos miran, cosa que agradecemos, gracias a la calidad de nuestros invitados e invitadas, a figuras emblemáticas de nuestra cultura, de las artes, de la intelectualidad, de la investigación. Hoy tenemos de nuevo a Alfredo González, escritor, promotor, gestor cultural, investigador insigne y defensor a ultranza de la mujer. Vivan las mujeres, es tu... Arriba las mujeres es Arriba el las lema, mujeres, arriba las sí. mujeres, siempre. Lo presentamos hoy en Páginas Vivas, lo hemos tenido anteriormente hablando de Yolanda Uriamuno, de Chavela Vargas, y quisiéramos, Alfredo, que nos presentaras la figura de hoy, que ya diremos dónde está también. Claro, bueno, eh, la figura que nos reúne hoy es alguien que tiene una enorme capacidad para conmover eso que llamamos alma. Cuando leemos su palabra, que es una palabra eterna, inmemorial, logramos conmovernos. Y eso en estos tiempos es muy difícil, porque vivimos los días en el cual lo que nos conmueve es el impacto y no lo que realmente nos mueve el alma. Ella tiene esa capacidad y más no por ello vamos a pensar que es una persona tal vez en el ideal romántico de la escritora, casi alada, ¿verdad? Rodeada con olor a flores, inciensos y demás. No, es una persona fuerte, producto de haber vivido una existencia, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Una existencia muy dura, para decirlo como debe de ser. Y si nosotros intentáramos visualizar a este personaje, cuyo nombre no hemos mencionado aún, adrede, eh, quizás yo sugeriría tener esta imagen visual, esta que tenemos aquí enfrente. Eh, en la antigüedad griega, estas figuras reciben el nombre de cariátides y son columnas con forma de mujer, como podemos verlo, que sostienen una estructura. Estamos hablando de construcción en piedra, ¿verdad? Obviamente, no Sí, existía el gypsum en esos sí. tiempos ni ningún material liviano de hoy en día. Qué manera poética y realista de introducir A esta señora maravillosa de la palabra costarricense, a quien conocemos con el nombre de Eunice Odio. Es la persona que nos reúne hoy para conversar. Realmente les confieso, es maravilloso conversar de la historia de las mujeres. Bueno, por eso está escrito el libro de Las Malcriadas, historias de mujeres que se salieron del canasto, para poder compartir las historias de 9 mujeres maravillosas a lo largo del tiempo que han poblado este noble territorio al que llamamos patria. Eunice es una de ellas. sí, eh, antes déjame decir, comunicar que este libro recién sale a la luz de Alfredo González, Las Malcriadas, Mujeres que se salieron del canasto. Lo recomendamos porque, además de unirse, hemos hablado que está también Yolanda Oriamuno, que está Chabela Vargas y otras grandes figuras de nuestra historia.
les recomendamos este libro e iremos también con Alfredo abarcándolas capítulo a capítulo en Páginas Vivas si seguís esa, esa línea de colaboración que has tenido con nosotros, que te agradecemos de venir, de ser cliente frecuente de Páginas Vivas. Yo creo que ya soy Platinum, ¿verdad? Dichosamente. Ya Sí, veremos por luego las supuesto. promociones. Cada una de estas malcriadas, y las llamamos malcriadas porque debieron desafiar el patriarcado, el establishment, para poder buscar lo que a fin de cuentas todos buscamos en la vida, la felicidad. Pero retomamos la metáfora de Eunice y la cariátide. ¿Por qué yo describo a una mujer poeta, ensayista, periodista y un poco cuentista, es decir, una mujer entregada a las letras completamente? ¿Por qué la describo a través de la figura de una cariátide? Bueno, como les decía anteriormente, la cariátide debe de soportar estructuras muy fuertes por encima de ella. Es un pilar, es una columna. Eso significa Eunice Odio en la historia de la literatura. Vamos a ir un poco más, más allá de las fronteras, no de la literatura costarricense, Sí. de la literatura latinoamericana. Eh, yo a través de los años me he llevado sorpresas siempre gratas, dichosamente, a través de mujeres como Yolanda, como Eunice, como Chabela misma. Eh, y es tan satisfactorio cuando uno escucha, por ejemplo, en otro contexto, digamos que en España, a la gente mencionar a Eunice Odio con una actitud profunda de admiración y respeto. Entonces, esto es Eunice, porque Eunice es un pilar en la historia de la literatura costarricense. No hablemos de poesía, o hablemos de poesía, pero Claro. vamos más allá. Incluyamos también su incursión en el periodismo, que básicamente se desarrolló un poco en Costa Rica, bastante en Guatemala, muchísimo más en El Salvador y posteriormente en México también. ¿Y por qué para nosotros los periodistas es importante hablar de Eunice Odio? Bueno, fíjense ustedes qué interesante. Alrededor de los años 60, primero Rodolfo Walsh, argentino, posteriormente Truman Capote, estadounidense, eh, y una generación que lo sigue, ¿verdad? Como Tom Wolfe o Joan Didion, para hablar de las mujeres también, Ujú. en otras latitudes, empiezan a crear una nueva manera de hacer periodismo, que se conoce con el título en inglés porque básicamente nace en Estados Unidos, aunque está el antecedente de Walsh, que fue el primero, no Capote, eh, con el nombre del New Journalism o el nuevo periodismo. Es un periodismo que busca apelar más a crear esa empatía en el lector a través de las sensaciones y las narraciones, incluso incluyendo recursos como el monólogo interno. Claro. Bueno, eso hace unirse un poco antes y en el mismo momento en que está en boga el New Journalism. Entonces es también otra columna cuando hablamos de periodismo. El problema es que nadie se ha tomado la molestia de considerar esto en serio. Sí, porque esta muchacha, porque la vemos como una muchacha en la fotografía, es bellísima, con unos ojos, una mirada, una sensibilidad, eh, fue figura o sigue siendo figura en El Salvador, en Guatemala, en México, donde fallece, más que en Costa Rica. Bueno, para eso tendríamos que hacer una retrospectiva. Vamos a ver si lo podemos hacer en pocos minutos o en pocos segundos. Aquí nos indica Flor cuando vamos a una pausa y Exactamente. luego continuamos. Claro. Eunice es una niña inquieta. eh, Ella abandona su hogar para deambular por las calles de San José. Necesita observar. Y ese es el primer paso del acto de escritura,
la observación. Así es. Se le escapa a la Estamos mamá. hablando de los años 60, más o Estamos menos. hablando de los años 20, porque Eunice nace en 1919, entonces siendo una niña de unos 7 años, 1927, ya deambula por las calles de San José. Por supuesto, claro, Es claro, una claro. tragedia. Sí, Graciela, su madre, no sabe qué hacer. Al final se da cuenta que la niña es voluntariosa y contestataria y se limita a hacerle caras y servirle la cena cuando regresa de lo que ella llama excursiones de libertad. Hasta el nombre es poético, ¿verdad? Ya desde niña conocemos ese germen de poesía que crece en ella, ¿no? Eh, Posteriormente crece y se convierte en una mujer, bueno, como la podemos ver en fotografías, no solamente bella, bellísima, sí, así es, bellísima. Aunque así al es. igual que Yolanda, su verdadera figura no reside en lo físico, sino en su intelecto. Y al igual que Yolanda, de pronto pagan un precio alto por esa belleza. Esa belleza les pasa una factura bastante costosa, ¿verdad? Así Porque la es, gente quiere que sean lindas y tontas, no que opinen. Y así tienen es. mucho que opinar, dichosamente. Eh, Eunice entra en conflicto. Me gusta que digas tienen mucho que opinar porque siguen acá con nosotros. Bueno, conmigo viven. Sería difícil de explicar, pero para eso necesitamos otro programa. Eh, Ya lo tendremos, ya lo sí, tendremos. ojalá. Sí, Eh, y Costa Rica se hace pequeña para las grandes aspiraciones que tiene Eunice. Dichosamente, en 1947 gana el Premio Centroamericano 15 de septiembre se decía entonces, con una obra maravillosa, monumental, que se llama Los elementos terrestres. Cuando viaja a recoger el premio a Guatemala, ya su amiga Yolanda Oriamuno está viviendo ahí, la invita a quedarse en Guatemala, se queda en Guatemala, comienza a trabajar con el Ministerio de Educación de Guatemala y posteriormente ejerce como periodista en diferentes medios de Guatemala y de El Salvador. Ya ha tenido su práctica como periodista en el semanario Mujer y Hogar, que tiene una excelente colección de este semanario, La Biblioteca, con su tío Aristides Odio. caramba. Vamos a una pausa hoy con Alfredo González en Páginas Vivas para continuar con esta conversación y sacar el máximo provecho de este muchacho que es inquieto y muy observador también. Continuamos en Páginas Vivas desde la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica, en esta conversación con Alfredo González, quien nos ha introducido y ya vamos en el rumbo de la historia de Eunice Odio. Adelante, Alfredo. Bueno, como les decía anteriormente, ya tenía el fogueo como periodista con su tío Aristides Odio en el semanario Mujer y Hogar en Costa Rica. Y posteriormente labora en medios escritos en Guatemala y El Salvador. Y cerca de 1955 ella decide explorar una nueva frontera y parte hacia México, donde va a encontrar su felicidad plena, lo cual me alegra mucho a mí ver que una persona sea feliz en un espacio geográfico, físico. Eh, Ella denomina a México como el colmo de la pasión. Y yo siento que no existe una mejor descripción Sí, de la cultura así mexicana es. que Sí, esa. Es el sí, colmo de sí. la pasión en la gastronomía, en las artes Por visuales, favor, sí. en todo, De en ese gran todo. país que además ha sido un país hermano realmente de Costa Rica en solidaridad. Por eso tenemos el Hospital México, por ejemplo,
la Escuela México, el Colegio México, en fin. Sí, sí, a México le debemos demasiado y además le dio cobijo a tantos artistas que tuvieron que partir para allá para poder hacer su sueño realidad. En cuenta, Eunice Odio. Así es. Que quiero decirles que en los círculos académicos de México, el nombre de Eunice Odio demanda una reverencia. Ese es el valor que tiene ella a través de su obra en los círculos académicos de México. Ella llega hasta México con muchas inquietudes y obviamente se ve fascinada por todo lo que hay que ver todavía, hay que ver muchísimo en un país como este. Eh, la belleza creo que le ayuda a abrir algunas puertas en México también. eh, y dichosamente la gente descubre que detrás de esa inmensa belleza física hay una mayor belleza intelectual Claro. y se abren realmente las puertas para ella. En todo sentido, el grupo de amigos de Eunice son personas que podrían ser como un Bloomsbury Group a lo latino, donde hay personas como Margarita Michelena, como Amparo Dávila, como Octavio Paz, su entonces esposa Elena Garro. Es decir, un gran grupo de intelectuales que se reúnen generalmente en la casa de Eunice Odio. Y también, pese a que ya ha tenido un primer matrimonio en Costa Rica para nada exitoso, con su posterior divorcio, encuentra el amor en México con una persona que había conocido en Guatemala, don Luis Antonio Castillo Ledón. Eh, Juntos deciden vivir su amor en un apartamento en la calle Río Nazas, el número 45. Ujú. Y vean ustedes qué maravilla. Del, perdón, del Distrito Federal, Claro, Ciudad de México. claro. Perdón. Ujú. Y vean ustedes qué maravilla. Uno de los vecinos de Eunice es ni más ni menos que Juan Rulfo, el autor de Pedro El, Páramo o El el Llano llano en en llamas, Llamas claro. o El Gallo de Oro. Legendario Juan Eh, Rulfo. sí, maravilloso. Yo, Ujú. yo, yo daría media vida por poder estar ahí como un querubín flotando en medio de una conversación de Eunice Odio Sí, y Juan Rulfo. lo tuvimos en Costa Rica en una También ocasión. estuvo y bueno, En- hey, una gran felicitación a una persona que admiramos muchísimo, otra gran mujer, doña Marjorie Ross, que sí, recibió el premio Magón. sí, merecidísimo. Creo que si no me equivoco, doña Marjorie entrevistó a Juan Rulfo cuando estuvo en Costa Rica y creo que no me equivoco. Eh, qué, De- qué gran honor, ¿verdad? sin duda, Hay que sin hacer un duda, programa también con doña Marjorie, sin duda. indiscutiblemente. Una gran mujer también entre estas grandes mujeres y una gran alegría El, saber que el, le han dado esta distinción tan cómo merecida. no, doña Eh, Marjorie Magón del 2024 eh, en Costa sí, Rica. de nuevo volvemos a decir, arriba las mujeres, arriba doña Marjorie, porque realmente nos alegra el corazón una noticia como estas. Personas también tan indispensables, presentes en el acontecer cultural del país. Pero bueno, volvemos a unirse en México. La relación es bastante buena. De hecho, en ese apartamento de la calle Río Nazas, eh, ella acoge a su queridísima amiga Yolanda Oriamuno y con una verdadera vocación de ángel le da literalmente la buena muerte. En ese apartamento fallece Yolanda Oriamuno bajo los cuidados de Eunice Odio. Imagínense qué maravillosa historia de amor fraternal Sin duda. esta, darle la buena muerte a su amiga Yolanda Oreamuno con cuidados y cariños, que era lo que, a fin de cuentas, lo que todos necesitamos en el momento de partir, ¿no? Bueno, Eunice tiene una vida intelectual bastante agitada en México, produce muchísimo eh, y de hecho, aquí es donde envía en 1957 su obra cumbre, El Tránsito de Fuego, que esto tengo que tenerlo apuntado porque es un dato demasiado exacto. Em, Por favor. es un poema de 457
páginas. Imagínense ustedes. Un Solo un poema de poema de 457 457 páginas. páginas. Perdón mi ignorancia, no tenía idea de que se puede escribir un poema de 457 páginas. No es ignorancia, yo tampoco tenía idea hasta que conocí el tránsito de fuego. Y de hecho les digo, lo leí muchas veces en diferentes espacios y no conectaba, no le llegaba. Hasta que un día dije, por supuesto que para entender un poema tan complejo como este, hay que sacar un día. Y saqué un día dedicado únicamente al tránsito de fuego. Cuando eran las 4:47 de la tarde, terminé, cerré el libro y no podía ni respirar de la emoción de lo que había leído. Porque claro, hay que concentrarse en el texto. La escritura de Eunice es compleja, entonces hay que dedicarle su tiempo. A propósito de eso, en el tránsito de fuego, Eunice crea su propia mitología. Para hablarlo en términos cotidianos, es su construcción de una cosmovisión, lo que los alemanes llaman el Weltanschauung, algo con un ejemplo simple, como por ejemplo las obras de la escritora británica J.K. Rowling o las de Tolkien. Se crea un propio mundo, una mitología. Eso hace Eunice en el tránsito de fuego. Ya lo ha explorado antes con los elementos terrestres, pero lo corona con el tránsito de fuego. Obviamente, hacer algo así no solo demanda un genio desmesurado, sino también mucha incomprensión de momento. De hecho, su amigo Octavio Paz, ni más ni menos que Octavio Paz, le dice lo siguiente, y vuelvo a leer, dice, tú, querida, eres de la línea de poetas que inventan una mitología propia, como Blake, como St. John Peirce, como Ezra Pound, y que están fregados, porque nadie los entiende hasta que tienen años o aún siglos de muertos. Son palabras dichas por Octavio Paz a Eunice Odio y que, bueno, explican mejor de lo que yo podría explicar la complejidad de Eunice Odio. Posteriormente, otro escritor, Augusto Monterroso, nos dice sobre ella y sobre su obra lo siguiente. Dice, Eunice Odio fue una mujer muy difícil. Tuvo una vida muy difícil y escribió una poesía más difícil aún. Con esto pues quedamos muy claros en que comprender a Eunice Odio demanda el respeto, la concentración y la atención de lo elaborado de su palabra. Estamos con Alfredo González conversando sobre Eunice Odio. Me quiero devolver en el tiempo que nos queda, Alfredo, un poco a Mujer y Hogar. Ujú. Eunice como periodista, escritora, reportera en Mujer y Hogar. Eso nos abre también la perspectiva de que había un periodismo social, cultural importante en aquellos tiempos, de algo que de algún modo se desconoce bastante. Se desconoce bastante, de hecho, yo no comprendo cómo Mujer y Hogar no ha sido objeto de estudio, como una tesis o algo así. ¿Por ¿Cierto? qué? Bueno, fíjese ustedes que aunque Eunice es una jovencita, ella y otras personas que escriben en Mujer Hogar, si no me equivoco, la misma educadora y activista Corina Rodríguez, se Ujú. hace amiga de Eunice a través de sus colaboraciones en Mujer y Hogar. eh, Van abriendo camino a lo que posteriormente vamos a llamar como feminismo, bajo la aprobación de su director, su tío Aristides Odio, ¿verdad? Entonces, es maravilloso ver los textos, por supuesto que con las limitaciones propias del contexto de la época, que escribe Eunice y que escriben otras mujeres en Mujer y Hogar. Y la línea editorial, esa línea editorial que ya está empezando a pujar por esa equidad de género. En, estamos hablando más o menos años 40, ¿verdad? Claro. Es increíble. Yo tengo una fotografía, voy a ver si la puedo conseguir para pasarla en el programa digital,
donde hay una celebración de mujer y hogar y es una mesa con un montón de hombres y en el centro Eunice. Es maravillosa. en Mujer y Hogar. Nos hemos quedado prácticamente en la introducción de este tema apasionante de hoy en Páginas Vivas sobre esa bella mujer, sobre esa gran artista Eunice Odio, que triunfó más allá de nuestras fronteras y que de alguna manera pretendemos nosotros, Alfredo, gracias por tu gran colaboración, darla a conocer, aunque suene paradójico, 8 décadas después de su trascendencia. Y seguimos aquí hablando de ella. Qué maravilloso. Y seguiremos aquí hablando de ella. Y no quiero cerrar con el lema usual de arriba a las mujeres, porque ya lo usamos mucho a propósito de doña Marjorie, de Eunice, de todas las mujeres. Pero sí es importante ver que el ser humano por naturaleza, casi que instinto, busca siempre alcanzar la felicidad. Eunice Odio nos lo recuerda con una frase muy poética, pero que para mí es sumamente significativa. Y dice, ser hijo de sí mismo es el segundo alumbramiento. Es sumamente fuerte esta frase. Cierto. Ella logró tener ese segundo alumbramiento de sí misma a través de la palabra. Yo no la limito a la poesía, sino todo lo demás que hizo. Pero creo que nos regaló esa magnífica y simple frase para recordarnos que a fin de cuentas siempre hay dichosamente una madre que nos trae al mundo, que nos pare, pero nosotros tenemos que gestar ese segundo alumbramiento nuestro, que es el de la felicidad. Yo la he encontrado a través de mis malcriadas. Espero que todos encontremos esa felicidad a través de diferentes formas, pero les aseguro que es sumamente gratificante y da muchísima paz. Auspiciosa ha sido la continuación de Páginas Vivas en el inicio de esta cuarta temporada. Ustedes que nos han visto y escuchado estarán tan motivados y motivadas como nosotros de la intervención de Alfredo González Flores, perdón, No es perdón, más bien es elogio. Ojalá fuera yo de la talla de don Alfredo González Flores, a quien admiro profundamente, no solo mujeres, también hombres. entonces dejamos el gazapo sin problema. Es un elogio. Maravilloso, disculpas de mi parte. Nada, y esperamos que estén con nosotros en otro programa más de Páginas Vivas, en este inicio del cuarto gran capítulo de nuestro programa desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Muchas gracias.